Primero agradecer la oportunidad que me dan de estar acá, feliz de compartir con caras conocidas, docentes, amigos, algunos alumnos, ya empieza a pasar el tiempo. Y nada, contarle un poco, agarrándome el tema, pero no perdiendo el contexto de los 80 años, contarle un poquito de en qué estamos en la UCI y hacia dónde creemos que va nuestra unidad y el intensivo en general. Logramos avanzar. Por eso mismo, como una situación especial, quiero darme el tiempo de leerle un par de párrafos que tienen que ver con las raíces de nuestra unidad y del hospital, porque avanzamos juntos ya hace algunos años. Y creo que es interesante recordar de dónde uno viene y de dónde uno se para después contarle lo que estamos haciendo. Al igual que en el extranjero, en 1958 aparecía la primera UCI pediátrica cardiológica en el Hospital Luis Carlos Mackenna, con una sala de recuperación de las cardiocirugías que se estaban desarrollando. Y a finales de la década de los 60 y principios de los 70 se gestó la primera unidad de cuidado intensivo de pediatra polivalente, liderada por el doctor Patricio Olivo, en compañía del doctor Jaime Cordero, con una mirada de futuro. Eso yo lo quiero destacar porque ya en ese tiempo, no tengo puntero, así tengo puntero, ya estaba esa mirada de lo que se venía en el desarrollo de las diferentes subespecialidades de pediatría, muchas de las cuales requerían apoyo de las UCI pediátricas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Dar soporte a todo el hospital. Nosotros somos una unidad de apoyo. Damos soporte para que todas las especialidades y subespecialidades complejas se desarrollen. Esto lo publicó Jorge Roque cuando hablaba de un poquito de la historia de la unidad de cuidado intensivo en Chile. Y hablando, cuando tratamos de hacerle, le hicimos al final un homenaje al doctor Cordero y hablamos un poquito de la historia de la UCI pediátrica, él nos decía que efectivamente el fundador es el doctor Eduardo Bancalari, que en una ocasión, un caso de tétanos, en un niño que había sido empujado a unos rosales por elige un médico del hospital, hace un compromiso respiratorio importante, y eso genera que el doctor Howard, que era el que lideraba el servicio de pediatría del Calvo, le encomienda al doctor Bancalari que cree un sistema de 24/7 y que importe por la vía más rápida lo que necesite, y ahí parte nuestra querida UCI pediátrica, que era la primera del país. Luego de la elección de Salvador Allende, Bancalari decide explorar nuevas aguas y asume a fines del 70 o comienzos del 71 el doctor Abdal Harun, que dura un par de años, y después viene el doctor Olivo junto con el doctor Cordero. De ahí partimos, de ahí viene. Entonces, rescatar la visión y rescatar los nombres que han hecho que nuestra unidad crezca como la primera del país. Entonces, eso es importante cuando uno habla de los logros que tenemos. Somos una unidad compleja, sí, estamos insertos en un hospital complejo. Como les comentaba, nuestra meta a nivel país y misión y visión a nivel hospital es dar solución a todos los casos complejos. Nosotros, por la historia y el tipo de paciente, damos respuesta a todo. Nosotros somos el top en el fondo. Sabemos que después de nosotros en pediatría no haya algo más. Nosotros tenemos que resolver. Y eso es un lindo desafío. Y agradezco a la gente que trabaja con nosotros porque eso los mantiene motivados. Es una carga, una responsabilidad importante, pero nos mantiene motivados. Y cuando uno trabaja así, claro, uno va teniendo logros, primero logros más macro, que si uno ve nuestra mortalidad cuando estábamos del 85, hice una revisión hasta el 2010 y seguimos bajando. Claro, esto es súper importante y hay que tener un impacto en número grueso, pero ahora nosotros la jugamos no en estos números gruesos, porque nosotros estamos acá en la curva. Estamos, en el fondo, con una mortalidad cercana al 2%, 2,1%, pese a la complejidad de pacientes que tenemos un estándar que es totalmente comparable con cualquier UCI europea o Estados Unidos. Eso es importante, pero no es lo más importante, porque al final lo que uno tiene que hacer es conocer un poquito la historia y construir equipo. También esto es algo que publicamos presentamos en una jornada pediátrica del Carlos Mackenna, pero para que se fijen, en los 90 versus el 2010-2012, los pacientes oncológicos que ingresaban a nuestra unidad eran un 4,9%. 20 años después, casi un 24%, y ahora si uno suma los postquirúrgicos son casi el 30%. De los oncológicos que ingresaban fallecían 31%, ahora en el 2012 un 4,4%, ahora estamos por ahí el 3%. Y la mortalidad era un 15,3% y ya en 20 años después era un 3%,
y ahora estamos cercanos al 2. Y eso se basa en, sí, tecnología, más conocimiento, formación. Somos una unidad donde estamos todos formados como intensivistas pediátricos, lo cual no es una realidad extrapolable a todo Chile. Pero, insisto, lo importante para mí son donde uno se ancla, y eso son las personas que conforman la unidad, tanto la neo como pediatría, aquí hay mucha historia, amigos, docentes, profesores, etc. También necesitamos un espacio. Este espacio fue producto de un proyecto importante donde logramos generar nuestra unidad en un espacio donde estaba la caldera, la lavandería y estaba la cancha. Hicimos este hermoso edificio que tiene 3 pisos y donde finalmente nos estamos desarrollando. Ahora, cuando hablamos de complejidad, ¿somos complejos? Sí, somos complejos. Tenemos mucha tecnología y eso es útil, pero al final la diferencia la hace el manejo chico, el manejo del detalle, y eso requiere un trabajo de equipo multidisciplinario, transdisciplinario y estar actualizado. Y ese es el desafío que tenemos comunidad. Y solo contarle algunos logros y después vamos a hablar de algunos desafíos, pero en el fondo, con esta complejidad somos capaces de mantener, como ustedes deben saber, nosotros hacemos todos los trasplantes pediátricos públicos del país, salvo honrosas excepciones, pero hacemos el 99%. Y claro, cuando uno ve los números y ve que la sobrevida de los pacientes al año del 93,2 y a 5 años 86%, o del injerto del 85,7 o 76%, claro, son resultados potentes, ¿ya? Lo mismo para el trasplante renal, ¿ya? Aquí, si ustedes se fijan, no sé muy bien, pero acá abajo o allá uno puede ver que la sobrevida de los pacientes está cercano al 97,5 y 90% a los 5 años, y los injertos 93 y 81,5. Entonces, mantener estos números tiene que ver con el equipo de trasplante, tiene que ver con el equipo que forma parte de la MALU, con el equipo en general de soporte de todo el hospital. Y ahí estamos nosotros también aportando, sin duda. Logramos desarrollar el programa de ECMO, que lo pongo como ejemplo de tecnología, pero el programa de ECMO es mucho más complejo que tener la máquina. La máquina es fácil tener, es un problema de costo nomás. Pero lo más importante es esto, generar el proyecto. Y para generar el proyecto, en el fondo, la primera etapa tuvimos que hacer protocolo, guía, capacitación al equipo, implementación del programa, capacitación continua. Y esto es clave, la sostenibilidad. Ya los resultados vienen solos, pero sostener un programa como este, como ejemplo de complejidad, es súper difícil. Finalmente sí vienen los resultados y aparecemos en esta, somos parte del registro de la ELSO, que es una comunidad científica que agrupa la mayoría de los centros que hacen ECMO en el mundo. Y claro, ahí aparece nuestro querido hospital con resultados súper razonables y extrapolables a lo que se hace en el resto de las UCI del mundo. Pero sin duda tenemos desafíos. Y voy a mencionar algún área de desafío que tenemos en nuestro hospital y que en general, como nuestro perfil de unidades complejo y se parece a las unidades complejas del mundo, yo diría que son los desafíos que tienen muchas unidades en el mundo. Por ejemplo, los que les comentaba, el programa ECMO, lo que uno tiene que tratar de hacer es gestión de personas y talentos. Tecnología e infraestructura es importante, sí, pero gestionar las personas y talentos es clave. O sea, si uno no tiene perfusionistas, si no tiene cardiocirujanos que lo canulen, si no tiene equipo capacitado continuo, en realidad el programa se cae. Y eso es lo más importante. Porque la tecnología nos gusta a los que no acaban intensivo, ¿cierto? Es entretenido monitorizar, tener datos, pero lo importante es y clave la gestión de personas y talentos. Entonces ese es un desafío. Otro desafío que tenemos, porque tiene que ver con la realidad que vemos en nuestros pacientes que ingresan a la UCI pediátrica, tiene que ver con el distrés respiratorio agudo. Y este es un estudio internacional, observacional, que se llamaba PARDI, donde nosotros participamos, aportamos con nuestros datos y lo que hace es, aparte de mostrar los datos que les voy a revelar ahora, es dar un ejemplo de cómo tenemos que trabajar. O sea, la única manera de trabajar y buscar solución a nuestros pacientes es trabajar mancomunado y en estudio multicéntrico. El distrés sigue siendo entonces un importante foco de desafío para nosotros y para el mundo. Si ustedes se lo ven acá abajo, pero en el fondo
ya sea un PARS leve, moderado o severo, tiene una mortalidad alta. No tan alta como en adultos, que supera el 50% en el distrés respiratorio pediátrico, pero sí tiene una mortalidad que nosotros vemos entre el 10 y el 30%, que es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, ¿cómo tratamos de resolver ese desafío? Tenemos estrategia ventilatoria, tenemos estrategias no ventilatorias, pero sigue siendo un desafío y ahí tenemos que trabajar con esto, aportando datos y tratando de buscar respuestas en investigación. Otro desafío, paciente oncológico en UCI. Y ahí el llamado es también, así como yo le mostraba ese trabajo que presentamos con una diferencia de 20 años, antes no entraban los pacientes oncológicos en la UCI, y ahora entran y afortunadamente tienen una sobrevida que se empieza a parecer mucho a un paciente sin patología oncológica. Entonces aquí el llamado a darle una nueva mirada. Claro, uno puede ver aquí un bosque en llama o efectivamente uno puede darle una mirada distinta. Y en esa mirada distinta hay un trabajo interesante que publicó el doctor Peters, que efectivamente cuando uno mira con los años, lo que pasa con los pacientes con patología oncológica, ya sea si tiene una disfunción orgánica múltiple o tiene un distrés respiratorio severo, y los compara con los pacientes previamente sanos que tienen el mismo distrés o la disfunción orgánica múltiple, a la medida que van pasando los años, si bien partimos acá con los pacientes oncológicos, se empiezan a acercar las curvas. Y en realidad la diferencia a esta altura, y esto era el 2014, si uno los ve ahora, las diferencias no son tan importantes. Hemos logrado un desarrollo como equipo de darle soporte a los pacientes oncológicos. Entonces, si bien siguen siendo un desafío, ya no están marcados y ese es un ejemplo de cómo podemos mejorar. Ahora, sin duda que el desafío importante para nosotros y para todos los centros que manejan este tipo de pacientes, que son los pacientes trasplantados de médula ósea, es un desafío gigante. Esta es la mortalidad en la UCI en pacientes trasplantados de médula ósea. Si ustedes se fijan, cualquiera otro de los pacientes oncológicos tiene una mortalidad razonable, pacientes trasplantados de médula ósea se dispara. Y si uno lo busca por tipo de infección, también. Se fijan en la barra color morado, ya sea sepsis, gram positivo, gram negativo, fúngicos, virales. Este es el desafío. El desafío de todas las unidades complejas que manejan este tipo de pacientes es ver cómo logramos bajar este número. Si ustedes lo ven por intervención también, pacientes que están ventilados positivamente o pacientes que tienen terapia de reemplazo renal, la mortalidad de los pacientes trasplantados de médula ósea es un súper lindo desafío que nosotros somos llamados, y eso trato de transmitirle a mi equipo, a ver cómo en conjunto con el equipo de trasplante de médula ósea mejoramos. Y ese es uno de los desafíos que tenemos, porque nuestros números se acercan mucho a esto. ¿Cuáles son las estrategias? Y aquí, tomando un poco de lo que mostraba Juan Pablo, lo que mostraba el doctor Herkovich, este es el sello. Cuando yo pensé en esta clase, pensé en esto. ¿Cómo mejoramos? Claro, podría decir más tecnología, contratar más gente, y yo creo que lo que uno tiene que hacer es esto. Cuando uno toma una decisión clínica, tratar de conjugar lo que es nuestra experiencia, el expertise, siempre una racionalidad fisiopatológica e investigación. Investigación, uno generando datos, idealmente, resolviendo preguntas y también apoyándose en lo que nos estamos necesitando en literatura o trabajos colaborativos. Hay una tendencia importante ahora de hacer trabajos que vengan de países con medio o low income, o sea, de países no con tantos recursos, porque en general la investigación y el conocimiento viene de países anglosajones con más recursos que nosotros. Y eso ha sido muy interesante. Hay un grupo muy, muy bueno que se llama La Red, donde participamos también, que está generando conocimiento. Entonces, en este triángulo virtuoso es donde creo yo que podemos hacer diferencia. Y apuntando a lo mismo, lo que uno tiene que tratar es de, ok, mis protocolos, mi trabajo estándar, lo que yo conozco, tratar de balancearlo muy bien con hacerse preguntas y decir, oye, estamos haciendo esto siempre, ¿por qué no hacemos algo distinto y ver si podemos mejorar los resultados de nuestro paciente? Y lo que hacemos nosotros es eso, tratar de seguir esa línea de investigar. Tenemos trabajos nosotros realizados y participamos. Mi idea, por lo menos, trato de meter a mi equipo en todos los trabajos multicéntricos que nos piden ayuda, porque creo que es la manera de generar información. Y así como estamos en este, que es de una parada cardíaca intrahospitalaria en la infancia, que se llama Patching, estamos participando activamente en La Red, con un trabajo que se llama Bacon.
Participamos activamente en un programa muy lindo que es del San Jude, que tiene que ver con herramientas de alerta de signos vitales precoces para evitar que los pacientes se compliquen y lleguen a la UCI, que es preventivo. Estamos trabajando con la Elizabeth, que es una enfermera nuestra, Proactive, que también es San Jude, y lo último que estamos haciendo es trabajar con un protocolo que se llama ASCEND, que tiene que ver con el impacto neurológico de los pacientes que conectamos a ECMO. Pero son solo ejemplos de lo que hacemos como para tratar de generar información y dar respuesta para nuestros pacientes. Ahora, ¿hacia dónde creo que va la medicina? Y esto es solamente una interpretación. Nosotros ya hemos logrado un plató, o sea, como lo que mostraba de la mortalidad. Efectivamente, uno tiene que hacer ese descenso de entre el 20% y tener una mortalidad cercana al 2%. Pero ahora viene cómo trabajamos ese pequeño grupo, pues la mayoría de los pacientes, 80%, salen con medidas generales o un soporte moderado nuestro, pero hay un porcentaje pequeño que necesitamos hacer algo distinto. Ahí les mostré oncológico, trasplante de médula ósea, distrés respiratorio severo. Entonces, ¿qué es lo que creo que hacia dónde vamos, digamos? Esto, que se llama medicina de precisión, ¿ya? Entonces, en una serie de trabajos que habían grupos muy interesantes, la mayoría de ellos liderados por el doctor Héctor Wong, que lamentablemente falleció este año, de Cincinnati, donde uno, por ejemplo, en esto que uno ve clínicamente, o sea, dos pacientes iguales que tienen sepsis, uno anda perfecto y el otro paciente tenemos que ponerle vasopresina y termina en ECMO intubado con hemodiálisis. Entonces, tratar de buscar un perfil molecular y establecer, mira, este tipo de paciente, este perfil de paciente tiene, si bien un mismo fenotipo, pero tiene distintos genotipos o dos marcadores que lo hacen distintos. Y uno va a andar muy bien con hidrocortisona y el otro no deberíamos agregarle hidrocortisona. Y en eso se está trabajando mucho y cada vez una realidad, y como lo mostró Juan Pablo, cada vez probablemente vamos a tener más exámenes al lado de la cama del paciente para poder desarrollar este tipo de tecnología. Entonces, efectivamente, yo creo que vamos hacia una medicina de precisión. Para todos no, para ese porcentaje más complejo. Un ejemplo de lo mismo tiene que ver con esto, que cómo abarcamos un problema, que les contaba que el distrés respiratorio pediátrico con medicina de precisión. Este es un artículo publicado en el Lancet, pero lo que trata de decir es, ok, tenemos que tratar de instaurar una forma de trabajar hacia la medicina de precisión. Y eso probablemente pasa por, primero, tomar estudios animales que nos dan cuenta del modelo que pasa en un paciente pediátrico, pero sí nos dan mucha información, ver en ese modelo cuáles son los nodos críticos para poder tener información y a partir de ese modelo tratar de desarrollar, por ejemplo, biomarcadores que sean rápidos, que te permitan ahí definir dos tipos de grupos. Y en esos tipos de grupos, hacerlo ensayo en fase 1 y después lo que se vean promisorios, por ejemplo, en términos de tratamiento, meterlo a distintos tratamientos y ver si efectivamente progresa o en realidad falla, porque ninguno de los hitos que logramos determinar en estos grupos separados por biomarcadores no va a funcionar. Y esto además debiese ser, lo que plantea este estudio es que debiese ser guiado por un protocolo base, cosa que todas las informaciones se vayan sumando y se den de forma ordenada, y así avanzar hacia una terapia target o dirigida específica. Lo otro que quería comentarles es esto, la data, el Big Data, ¿ya? Hay mucha información que se está generando en la UCI, sobre todo con el hito de la ficha clínica electrónica, o sea, se genera información con la ficha clínica electrónica, con los ventiladores, con nuestros monitores, con los parámetros múltiples que tenemos de neuromonitoreo. Entonces se genera información del paciente a través del diagnóstico, todas las intervenciones van a generar, los exámenes que hacemos, imágenes, variables fisiológicas, y todo eso genera data. Y esa data hay que de alguna manera aprovecharla. ¿Y cuáles son los modelos que se sugieren para aprovechar esa data? Son, en términos simples, tres. Unos que se llaman algoritmos supervisados, algoritmos no supervisados y algoritmos profundos, más complejos. Básicamente, en simple, el supervisado, yo tengo pacientes, tengo manifestaciones clínicas, pero yo busco un outcome. O sea, quiero ver qué le pasó a este paciente que sobrevivió, no sobrevivió,
¿Cuál es la diferencia? Y una vez que yo logro analizar esta data, mi objetivo va a ser predecir qué les va a pasar a estos pacientes, ¿va a sobrevivir, no va a sobrevivir? Eso es lo que se llama supervisado. El no supervisado, como les mostraba antes, por ejemplo, el clásico del modelo de sepsis, pacientes que son heterogéneos y cómo logro en este clúster tratar de separarlo en distintos clústeres a través de esta data. Entonces yo puedo definir que tengo este tipo de paciente, este tipo de paciente. Aquí, a diferencia de este otro, yo no busco el outcome, ¿ya? Lo que hago yo es tratar de separar esta población heterogénea. Y finalmente está el algoritmo profundo, más complejo, que lo que busca es tratar de los datos que tengo yo acá, tratar de separarlos en capas que están ocultas y finalmente llegar a predecir, por ejemplo, consideración, fusión, atelectasia o buscar algún ganglio, por ejemplo, en algún paciente oncológico. Entonces yo creo que esos dos aspectos son a donde debiésemos ir a nivel global y para un pequeño grupo de pacientes, pero que son los más complejos y son los que nos dan más problemas en intensivo. Ahora bien, esos son dos aspectos. ¿Dónde estamos ahora? Acá. Habitualmente nosotros, aquí puse las dos cadenas de supervivencia, las prehospitalarias y la hospitalaria, que tienen que ver con lo que hacíamos habitualmente. Nosotros habitualmente nos ubicábamos acá, ahí, ¿cierto? Un poquito acá si nos tocaba reanimar nosotros, pero básicamente nosotros nos preocupábamos del paciente en reanimarlo bien, que estuviera con su apoyo ventilatorio, vasoactivo, etc. Pero esto viene muy fuerte y es lo que estamos dedicando en oro. Tiene que ver con la recuperación, y esa recuperación no parte después de que lo reanimamos, sino que parte de forma inmediata. Entonces hay varios proyectos que terminan, por ejemplo, con estas guías que salieron ahora, que tienen que ver con cómo manejamos el dolor, la agitación, bloqueo neuromuscular, delirio, y considerando el medio ambiente y la movilización precoz. Entonces, por ejemplo, para el programa de movilización precoz ya tenemos, por fin, nos costó en el hospital, pero tenemos una fisiatra muy motivada, tenemos un equipo de kinesiólogos y lo que estamos haciendo es mover precozmente a los pacientes. Esto lleva dos iniciativas que están en adulto, que se llama ICU Liberation o EQ Liberation, que es un bundle basado en evidencia, donde lo que quiero llamar la atención es que, la parte de estándar, por ejemplo, que es tratar de manejar el dolor y entender lo que le pasa al paciente, elegir la pseudoanalgesia adecuada, manejar el delirio, está, pero además viene movilización precoz y la familia también. O sea, cómo nos preocupamos de nuestro paciente en forma integral. Y esto deriva del otro programa que se llama PQ Liberate, que es comandado por la doctora Chong de Canadá, que hace énfasis en esto, en, humanismo, buena nutrición, cuidado centrado en la familia, movilización precoz, prevención de delirio y confort, que no eran las estrategias que nosotros teníamos como prioridad hace 10 años, ¿ya? Y estamos trabajando en eso, entonces ahora estamos desarrollando un protocolo de prevención de delirio, ya tenemos movilización precoz, tratamos hace ya 8 años, tenemos visita 24/7 con la familia, con todo lo que implica, y hacia allá vamos. Creo que estos son los temas donde se está moviendo el intensivo actualmente. ¿Y esto para qué? Para finalmente lo que nos interesa, que es resultados de nuestros pacientes, porque para ello trabajamos. Muchas gracias. Preguntas o comentarios. Allá, José Luis, doctora. Perdón intervenir de nuevo, pero en generar datos hemos progresado bastante en el hospital, pero sin una visión de futuro muy clara, puesto que nuestros registros hoy permiten el acceso inmediato. Al principio había mucho temor, por ejemplo, que accediéramos online a exámenes de los pacientes, radiografía, etcétera. Pero eso permite que un cirujano experto hoy día, en 2 minutos,
vea los exámenes y apoye al cirujano que está en el servicio de urgencia, que puede ser mucho más joven cuando llega un politraumatizado, por ejemplo. Por lo tanto, no quiero menospreciar los avances que tenemos, pero nuestro registro clínico electrónico está basado en PDFs y datos que no pueden ser tabulables, que generen reportes automáticos, y por lo tanto eso es una gran limitante y es un desafío muy importante, sobre todo para unidades complejas como la unidad de cuidados intensivos. Quiero ir más allá, ni siquiera en los Estados Unidos el conjunto del país tiene registros que sean comunes, y por lo tanto cuando un estado de los Estados Unidos o una ciudad o dentro de la misma ciudad, un hospital, por ejemplo el Mass General con el Boston Children's quisieran, no tienen el mismo tipo de registro. Por lo tanto, en Chile probablemente, ojalá todas las unidades de cuidados intensivos de Chile tuvieran la misma forma de registrar y pudieran comparar, porque somos un país pequeño, e incluso eso en el contexto de tal vez un gran acuerdo de otros países también, para que podamos dar un salto cualitativo en términos del análisis de la Big Data que tú mostrabas. Sí, no puedo estar más de acuerdo contigo, José Luis. Como todo, es un problema de, primero, estructura y definir eso, como por ejemplo podría ser una visión país o MinSal. Necesitamos tener los datos de todas las UCI pediátricas de Chile, entonces vamos a proveer de este software. En la práctica no pasa. El tener software que te permitan exportar datos tiene un costo y no es fácil instaurarlo, pero lo que tú planteas es cierto. El programa que tenemos ahora en el hospital, si bien es un gran avance, es un programa que fue creado por nuestros informáticos, por lo cual tiene muchas ventajas y algunas limitaciones. Y efectivamente, si uno quisiera tomar esos datos, primero tendría que, como decía Juan Pablo, saber qué queremos hacer con esos datos y después efectivamente invertir en tener una tecnología que nos permita sacar esos datos. Uno podría conectar con un cable nuestros monitores, los monitores ventilador, todo a un software, y eso van directo a la ficha clínica y te tira los datos solos, digamos. Pero eso requiere una visión más macro y recursos. Doctora. Gracias, Silva. doctor, por la exposición. Y yo me acuerdo que en oncología, en la unidad de oncología, estuvo mucho tiempo el póster donde se hacía un estudio de lo que significaba la sobrevida en el paciente que entraba a UCI o el paciente que no entraba a UCI y abrió las puertas. Eso fue un tremendo avance. Pero lo quería llevar un poco al otro extremo, que es el tema cómo se maneja el hasta cuándo, y sobre todo con el tema de la legalización de la salud, cuando hay padres que quieren todo, a pesar de que entran a la UCI al final de la patología. ¿Cómo manejan esa parte? Gracias, doctora. Excelente pregunta. Obviamente, lo que lidiamos con pacientes críticos y sobre todo el intensivo, los aspectos bioéticos son fundamentales. Es siempre un desafío el saber hasta dónde llegar y parar. Nuestra visión es que, sobre todo los pacientes crónicos, y entiéndase por crónico, paciente que tiene una patología que va a acompañarlo por él toda la vida o que lo va a acompañar un tiempo razonable, eso debiese venir resuelto antes. Debiese venir resuelto antes por su equipo tratante, ya sea su pediatra, su oncólogo, su trasplantólogo de médula ósea, y no tomar la decisión, que habitualmente se hace así cuando está más crítico con nosotros, porque ahí es muy difícil conversar, porque esto requiere conversar teniendo los principios bioéticos claros y decir, mira, esto parece razonable y lo que vamos a hacer es adecuar el tratamiento, no te vamos a dejar abandonado, te vamos a acompañar, pero suena razonable que dado tu condición, te vamos a ofrecer esto. Lo ideal es que esto lo veamos como hospital y como equipo tratante, y efectivamente cuando un paciente entre a paliativo no significa que se va a morir en 2 días, sino que significa que lo vamos a acompañar en este proceso que va a ser largo y que probablemente termine en un porcentaje siendo exitoso, que se vaya a la casa y se cure, pero paliativo entra muy tarde y habitualmente las decisiones de ese tipo, que son las más difíciles, nos toca tomarlo nosotros en intensivo cuando
cuando los papás, la familia, el paciente y el equipo nuestro está en una situación de estrés máxima donde las condiciones para tomar esta conversación que debe haber sido antes no están. Y lidiamos con eso muy seguido y lo que hacemos es tratar de fortalecer los conceptos bioéticos, nos apoyamos en el comité de ética, pero al final el criterio y conversar con los equipos y después con la familia. Doctora, el doctor Wolf y después doctor Torres. Sí, excelente su presentación y lo que más me gustó es la incorporación de la familia en realidad en las UTI, que es el mismo problema que teníamos nosotros en recién nacido, porque la familia en cierta medida es parte del tratamiento. A mí lo que me faltaría es qué es lo que pasa con el seguimiento de estos niños. Si ustedes tienen algún policlínico de seguimiento, si tienen un contacto directo con la atención primaria. Y aquí también me extiendo un poco en cuanto a lo que estábamos hablando de formación, que tengo, o sea, me parece muy bien lo que decía la doctora Santolaya, que deberían haber a lo mejor distintos hospitales donde deberían acudir, ¿cierto?, las personas que están aprendiendo, pero con toda esta modernización también estamos teniendo niños diferentes, con complicaciones diferentes porque se están salvando y algunos con complicaciones con niños de necesidades especiales como tipo NANEA o los policlínicos de prematuros, que en algunas partes por lo menos hay seguimientos bastante estrechos. Entonces yo creo que para completar, no sé si acaso ustedes tienen estadísticas de qué es lo que pasa con estos niños a largo plazo. Porque generalmente uno es muy mediático, está feliz con lo que pasa en el hoy, pero también es importante el seguimiento y el apoyo que se da a la familia, el contacto con la atención primaria, que estos niños no queden abandonados de alguna forma, que tengan su rehabilitación. Y porque yo lo que veía, de hecho, yo hice un policlínico de seguimiento neonatológico, no fue la perfección, siempre quise que fuera multidisciplinario, pero eso fue bastante complejo. Pero generalmente lo hice porque las mamás, en la atención primaria no conocían de estas patologías y por lo tanto no lo sabían atender. Entonces volvían y yo me sentía feliz en realidad de poder atenderlos, porque también como eran con patologías multiorgánicas, tenían que ir no a un especialista, a muchos. Entonces, traté de ser como la unificadora de ver a dónde tenía que ir y en el orden que tenía que ir este niño. Entonces quería saber qué es lo que han hecho en cuanto al seguimiento. Muchas gracias. Gracias, doctora, por la pregunta y el comentario y además su experiencia, porque me consta que usted lidera el poliseguimiento en la UPC de NEO. Es un tema que tiene varias miradas, pero en el fondo primero tiene que ver con una cosa de desarrollo de la salud a nivel sanitario, como vamos logrando metas. Efectivamente, cuando ya estamos en un nivel en que rescatamos muchos pacientes, ya sea neonatológico o nosotros pediátricos, tenemos, bien entre comillas, un producto, ¿cierto? Y efectivamente la meta no es ya sacarlo vivo de la UCI, sino que la meta es sacar lo más integral y adaptado y participativo de la sociedad después de ese paciente. Y ahora se transforma creo yo, en un programa continuo de calidad. O sea, lo que estamos sacando de la UCI o de la NEO hay que seguirlo. Y la única manera es a través de un policlínico y con lo que estamos tratando de hacer es establecer con pautas de seguimiento estandarizadas, ¿ya? Que hay 2 o 3 que estamos aplicando. Pero eso cuesta porque en el fondo, de hecho ayer nos juntamos con la subdirectora médica a discutir eso, porque hay que generar horas. Cuando uno lo cita a 2 a 3, nos hacemos cargo de todos los pacientes que deberían estar en centros como por ejemplo Copiapó. Nosotros debéis hacernos cargo, decirles, mira, esto es lo que debiesen hacer. Pero hay un consenso y está dentro de todas las guías de manejo de los pacientes críticos es tener el seguimiento. Así que no tenemos datos todavía, pero ya está instaurado el poliseguimiento, que ha sido difícil. El doctor Guerrero
puede dar fe del proceso, pero sí, yo creo que por lo menos para nuestra unidad es un análisis de calidad de cómo estamos haciendo las cosas. Doctor Wolf. Carlos, un millón de gracias por tu presentación muy completa. Yo te quería preguntar algo que tú en el fondo algo respondiste en la anterior pregunta. ¿Qué espacio tiene las decisiones bioéticas en el ejercicio del cuidado de los pacientes que tú manejas? Sobre todo pacientes de la gravedad que estamos teniendo en el hospital y pacientes a veces que se eternizan en el hospital y que fuerzan a terapias a veces que son no del todo claros en su utilidad. Entonces, en la UTI, tanto en el enfrentamiento del enfermo como en la formación de la gente que ustedes tienen formándose como utiólogos, los conceptos bioéticos. Sí, a ver, también lo hemos discutido y tiene que ver con la docencia. En el programa de formación de intensivo es una asignatura que está en paralelo, no tenemos un curso formal, mandamos nuestros becados a los cursos que ofrece la Universidad de Chile, pero está dentro de una asignatura. Tienen un taller de gestión y otro taller de bioética y tratamos de transmitirle esos conceptos. Pero de nuevo, en el día a día, las decisiones bioéticas son decisiones que deberían venir, nosotros no debiésemos lidiar nunca o muy poquitas veces con una decisión bioética, debiesen venir conversados porque son pacientes que en general tienen una carga importante emocional de los equipos, de la familia, y llegan a una situación de máximo estrés que es cuando están en la UCI. Entonces, lo que trato de hacer yo y lo que tratamos de hacer como equipo es, ok, tenemos la herramienta, pero en AU tratamos de no tomar ninguna decisión hasta no conversar con el equipo y entender lo que les pasa a la familia. Habitualmente, la mayor aprensión viene por el equipo más que por la familia. Si uno en la familia le explica en qué estamos, en general entienden la adecuación del tratamiento. Pero es un temazo, Doc, porque efectivamente es un punto a tratar desde el punto de vista de docencia, desde el punto de vista de visión de hospital y cómo acompañamos a todos estos pacientes que tenemos, sobre todo los que nos dedicamos a pacientes complejos. Juan Pablo. Gracias Carlos, por la presentación, la verdad que excelente. Quería más bien hacer un comentario algo práctico que tiene que ver con el dato. Un trabajo que hemos tenido con los ingenieros en la Facultad de Ingeniería y desde la perspectiva comercial, el dato vale mucho, vale mucha plata para un banco, a veces le importa más el dato que el paciente, o sea, perdón, que el cliente. Y para nosotros como equipos clínicos, el dato nos sirve para darle una mejor atención al paciente, eso es lo que buscamos. Sí. Y en eso, en esta alianza entre los hospitales, el Hospital Calvo Maquena y la Facultad de Medicina, hace 3 años partimos la implementación del REDCap, que es la plataforma estándar para hacer registros con fines de investigación, con personal desde la facultad, con servidores de la facultad, sin costo, que pueden apoyar a unidades clínicas, departamentos y el hospital puntualmente a crear sus registros con fines de investigación. En el Calvo existen ya, por ejemplo, en neutropenia febril un muy buen registro, y si es que alguna unidad clínica quiere crear, por ejemplo, en la UTI, registros con fines de investigación para el programa de ECMO, los pacientes sépticos, los pacientes de UTI o en cualquier otra área, o para un proyecto de investigación, eso está disponible, no tiene costo, es parte de los convenios docentes asistenciales, y además tenemos personas súper especializadas para crear esos registros, tener apoyo, hacerlo obviamente con cumpliendo toda la regulación del hospital, de la UCAD, de los comités de ética, pero la verdad es que eso es de tremendo impacto. Nosotros partimos hace 3 años en toda la Facultad de Medicina sin ni uno, y ahora hay más de 300 registros con fines de investigación, con más de 900 personas que participan de esos registros y van saliendo publicaciones y van creando las bases de datos con fines de investigación, un poco en paralelo a lo clínico, pero nutrido por lo clínico, para ir generando nuevo conocimiento. Así que también una invitación está disponible, lo podemos hacer si es que alguna de las unidades así lo estima. Muchas gracias, excelente noticia, es una muy buena plataforma REDCap. Muchos de estos estudios colaborativos en los que trabajamos con REDCap. Muchas gracias.